Anoche con el doctor José Ángel Córdoba Villalobos nos quedamos en que hace 11 años se aplicó 500,000 de reactivos. De pruebas, pues. Diagnósticas para H1N1. Y yo le pregunté si en la actualidad frente al COVID-19 hay reactivos. Sí los hay, pero no se hace ese número ni lejanamente de pruebas. ¿Eso está bien o está mal? Yo creo que ahora ya, ante la evidencia de la multiplicación de los casos, aunque se sigue diciendo que todos son importados, sí es muy importante el poder hacer estas pruebas en las gentes con sintomatología, aunque no hayan viajado al extranjero. El criterio había sido si fueron primero China o después ahora si vienen de Italia o si vienen de España, pero tengo la impresión de que ya está habiendo transmisión comunitaria y que sería mejor. Y bueno, de hecho, la razón nos la están dando porque ya autorizaron pruebas. Inclusive a laboratorios, particulares, privados. O sea, porque si hay una política de austeridad, porque entiendo que al gobierno le cuesta 2,300 pesos cada prueba, pero en el privado cuesta mucho más. Bueno, se puede tener alguna restricción, alguna. La gente que se lo pueda hacer en el privado, pues qué bueno. Pero que eso no haga tener temor a que tengamos las cifras reales de lo que está pasando. Si los privados empiezan, ya certificados, porque es lo que han exigido, a demostrar que están aumentando el número, pues vamos a estar hablando de una realidad y de que hay que reforzar más las medidas de contención. Porque lo siguiente que va a pasar es que vamos a empezar a tener más demanda de servicios en los hospitales. Y ahí viene otro desafío muy grande. A nosotros nos pasó porque la gente se volcó sobre los hospitales. Hubo que rápidamente adecuar los hospitales desde el triage, desde la separación. O sea, porque llegaban todos a urgencias, con problema respiratorio, o con la rodilla quebrada. Sí, o mujeres embarazadas, que era lo más grave, que se contagiaban. Entonces, hubo que hacer eso rápidamente y hubo que contener la demanda. Que eso lo hicimos gracias al programa de Caravanas para la Salud, que en el sexenio del presidente Calderón implementamos para llevar la salud a todos los rincones de México. Eran 1,700 unidades. Entonces, en esa época pedimos apoyo a los estados, nos mandaron 1,500 entre todos, las tuvimos aquí en el Valle de México y ahí se pudo empezar a contener esa demanda para los hospitales. Simplemente para ver si eran positivos o no eran positivos. Al principio, con un poquito de desconfianza porque eran pruebas rápidas, pero después ya con la certeza porque eran ya las pruebas de PCR, que son las que se hace el diagnóstico. Y quiero señalar también una gran diferencia. Tuvimos la fortuna de que el medicamento que había sido adquirido, el oseltamivir, en el sexenio anterior, por el secretario entonces, el doctor Julio Frenk, gran secretario. Teníamos 1,200,000 dosis a granel. Entonces había que convertirlas en pastillas. Pero el primer reto, y rapidísimo, tenía que ser, bueno, fuimos con el laboratorio para decirle, los procesar, y nos dice, nosotros ya no podemos garantizar la viabilidad y la utilidad del medicamento. Entonces hubo que hacer, de inmediato ordenamos que en la CAIAC, que es el centro analítico de la Secretaría de Salud, se analizara la viabilidad y la utilidad del medicamento. Lo hicieron y nos dijeron, sí, es viable. Lo convertimos en pastillas con apoyo de un laboratorio mexicano y entonces lo empezamos a repartir. Y al repartirlo empezamos a ver con mucha satisfacción. Eso fue mi tranquilidad como médico, porque tu angustia como médico cuando tienes un paciente para el que no tienes medicamentos es esa. ¿Cómo voy a poder ayudarlo? Pero cuando vimos que sí estaba resultando y cuando vimos que la gente que iba en los primeros días, que no se automedicaba y tomaba la medicina y que no tenía comorbilidades graves, se curaban prácticamente todos, Carlos. Entonces esa es la gran diferencia, porque ahora no hay un medicamento. ¿Fue cuando salió ese medicamento llamado Tamiflu? El oseltamivir es el genérico y el comercial es Tamiflu. Ahora hay muchos comerciales. Tamiflu. Muchos nombres comerciales. ¿Sí? Eso es, pero la sustancia básica es la misma. De hecho, perdió la patente el año pasado o antepasado y entonces ya por eso hay genéricos y está a disposición de todo el mundo. Ahora, doctor,
con tu experiencia como secretario de Salud, ¿qué piensas del contexto en que se da este problema en México con la política que se ha seguido en materia de salud pública y que ha llegado al desabasto de diversos medicamentos, incluidos algunos tan sensibles como el de los niños con cáncer, o de falta de insumos y equipo en clínicas y hospitales públicos? Es decir, ese contexto, ¿cómo te lo explicas? Porque pues yo en 51 años nunca he visto tal, digamos, desorden en la salud pública. Bueno, mira, creo que siempre ha habido esa tendencia a decir lo que gastamos en salud. Hay que verlo, lo que invertimos en salud, porque el que una persona permanezca viva, pues es un gran éxito. Y cuando una gente se va, ya no regresa. Entonces, las políticas de austeridad, en ese sentido, no tienen cabida. Estoy de acuerdo en la lucha contra la corrupción, pero no la austeridad, porque pones en riesgo a las personas. Por ello, siempre buscamos mecanismos para poder gastar menos sin mermar la calidad. Por eso se modificó el artículo 376 de la Ley General de Salud, en donde a los genéricos se les exigía las pruebas intercambiables, y entonces podías dar un genérico que puede costar 3, 4, 5, 10 veces menos con la misma calidad. Pero y las no compras consolidadas de medicamentos, ¿no? Claro, que desde el 2007 iniciamos y se ahorraban 4,000, 5,000 millones de pesos cada año, porque el mero hecho de hacerlas, estas compras consolidadas con la cantidad de medicamentos que se compra en México, pues esto te ayuda a obtener precios mejores. Y entiendo que cada año como que se iba mejorando el procedimiento, y tengo muy presente la gestión, por ejemplo, del exsecretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y de Miquel Arreola. Sí, la verdad es que el Seguro Social... Es decir, no solo fue en el Calderonato, también en el sí, se continuó. Sí, se continuó. Porque... Es decir, no se inventaron ahora las compras. No, desde el 2007 fue la primera. Hasta donde entiendo se procesaron, pero tardíamente, ¿no? Porque se hacían por ahí de mediados de año. Septiembre, ya estábamos y ahora se hicieron hasta enero, febrero. Pues sí, porque si no, no les das tiempo a los laboratorios de prepararte la cantidad de medicamentos que tienen que mandarte. Pero ya una vez hecha la licitación, establecido el contrato desde el año anterior y el precio que ibas a pagar, en general no teníamos desabasto. Planeación, planificación, orden. Y era muy importante. Entonces sí, preocupa eso porque en las epidemias particularmente, pues el gasto es mayor. Tiene que ser inmediato. No puede, igual que no te puede temblar la mano para tomar medidas de distanciamiento, no te debe temblar la mano para invertir en lo que los pacientes van a requerir. A ver, pero doctor, tú tienes también idea de lo que es la administración pública y el problema que y la práctica de la medicina, Carlos. Y también el rendimiento de los presupuestos. Sí. ¿Y qué piensas de que, pues no sé, siga contenida, por ejemplo, la adquisición de deuda para hacer gastos que se requieren frente a esta pandemia, y en cambio se continúan obras que quizás no son tan esenciales? Mira, yo te lo plantearía de otra manera. En la previsión de los gastos que podía haber, como la pandemia de influenza, estaba contenida en el Seguro Popular, en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Porque así como el cáncer, todos los problemas que son muy graves de tratar, el infarto, etcétera, son gastos catastróficos por lo que cuestan al paciente, también una epidemia es un gasto catastrófico. Entonces, este Seguro Popular tenía garantizado cada año el 8% del presupuesto para el Seguro Popular, era para el Fondo de Protección. Ahora, yo espero, y creo que así debe ser, que en el INSABI, con la nueva conformación que se dio, hay un fondo
que debe de ser similar al del Seguro Popular. Pues este se echó a andar sin reglamentación, que es lo que todo mundo Es lo que critica. preocupa, porque lo que quedaba ahorita eran 80,000 millones. O sea, estos 80,000 millones que se inyecta a la Secretaría de Salud no son nuevos, son los que estaban en el Seguro Popular. Pero si esos 80,000 millones no se utilizan, que estaban en el Fondo de Protección, por ejemplo, ahora, para poder atender la emergencia, nos podemos ver en problemas. Y yo lo he mencionado, cuando fue lo de la influenza, tomamos o usamos 5,500 millones para la atención, todo lo que se requirió, de comprar medicamentos, de comprar todo lo extra que se requirió. Y en general, realmente no fue mucho, pero nos permitió salir adelante, sin problema. ¿En qué le pones palomita y en qué le pones tache, se diría, a lo que se está haciendo actualmente como política pública de salud desde el gobierno federal? Palomita. Mira, yo creo que el análisis, como se ha puesto en las fases respectivas, es correcto. Es correcto. Segundo, creo que la transmisión de la información, las políticas preventivas en general, se han hecho muy bien. Y hay una cultura que se retomó otra vez. ¿Lo que está mal? Yo diría el no hacer previsión de algunas cosas que se pueden venir, pueden hacer colapsar. ¿Y qué podrían hacer? Pues que haya una demanda extraordinaria, porque de repente se juntan miles de pacientes. Que haya más van pruebas. a los hospitales. Que haya más pruebas, creo que eso sí hay que hacerlas ya no hay que detenerse. Qué bueno que las acciones de distanciamiento ya se están dando, que haya más pruebas, que haya más capacidad en los hospitales para poder resolver los problemas correctamente. José Ángel Córdoba, ha sido un gran gusto platicar contigo. Te agradezco mucho. Supongo que a la audiencia también le ha encantado la sensatez, la mesura con que este hombre ve pues este capítulo de cuando el virus nos alcanzó. Esperemos que nos vaya muy bien, porque yo lo he dicho, México es más grande que cualquier epidemia o que cualquier trastorno financiero grave, que también es otro problema que tenemos encima. Saldremos adelante, Carlos. Muchas gracias, doctor. Para servirte. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.